Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 125. Salmo 125. Salmo 125. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Muy bien, Salmo 125, dice así la Biblia. Leeremos todo el Salmo. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Verso 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Alguien dijo que el Salmo 125 es como un abrazo que da confianza en el cuidado y la fidelidad de nuestro Dios. Y ciertamente es así. ¿Quién no ha leído este Salmo y se ha sentido reconfortado con esa preciosa promesa a todo aquel que confía en el Señor? Es una promesa que da esperanza a todo cristiano y lo da para cada mamá que ha depositado su fe en el Salvador y en el Señor Jesucristo. Sabemos bien que toda mamá creyente pasa diversas circunstancias que pueden mover su confianza en el Señor. Quizá pruebas personales, de salud, emocionales, alguna preocupación por sus hijos, alguna necesidad material, y uno podría continuar con la lista que ustedes mismos podrían colocar en sus propias experiencias que han tenido en la vida, en el hogar y en su experiencia como mamás. Las mamás cristianas pasan diversas pruebas y no deben sentirse avergonzados por ello, porque es parte de la vida en Cristo. Y lo es también en ese diseño tan particular que Dios ha dado a la mujer en las características de su maternidad, de tal manera que es único en cada una de ustedes, queridas y amadas mamás. Ahora, gracias a Dios, que aquella mujer que confía en el Señor, que está arraigada en la palabra, puede ir avanzando en su vida cristiana en el propósito maravilloso que Dios les ha concedido a cada una de ustedes. Ahora, ¿qué aprendemos del Salmo 125? ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué tesoros encontramos aquí que nos ayudan a ejercer provechosamente la maternidad que Dios ha puesto en sus manos? Vamos a ver tres enseñanzas en esta mañana. Mira en primer lugar, por favor, en tu boletín, si lo tienes a la mano. Vamos a hablar acerca, en primer lugar, de la presencia de Dios garantizada. La presencia de Dios garantizada. Mira, por favor, Salmo 125, versículo 1 y 2. Dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Es maravilloso saber que aunque este salmo fue escrito hace aproximadamente 2500 años atrás, es un salmo de post-exilio. Resulta que el monte de Sión sigue inamovible. Si uno viaja a Jerusalén, seguirá viendo este monte que destaca la vista, ¿no es cierto? Durante 2500 años, Jerusalén ha sufrido diversas circunstancias, diversas pruebas, pero el monte de Sión sigue en pie. Y se cumple lo que dice la Biblia, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y entonces uno puede ver el testimonio de esta declaración hasta el día de hoy, porque es verdad. Y cuando uno lee el versículo 1 de este salmo, dice, los que confían en Jehová.
Sí, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Veamos de que hay una seguridad inquebrantable en quienes han depositado su fe en el Dios de la Biblia, en el Señor Jesucristo, quienes han abrazado el Evangelio, han dicho al Señor Jesucristo que sea su Salvador de sus vidas. Y miren por favor de que el texto señala que esta promesa es solo para aquellos que confían en Jehová, en Jehová. Lo que quiere decir de que Dios está destacando aquí en su palabra una relación con el Dios de la Biblia. Y veamos que ese creyente, ¿no es cierto?, no se mueve. Las pruebas, aunque pueden tocar ciertamente la vida de una mamá, no la va a mover de su confianza en Dios. Esa mujer sigue en pie. Esa mujer creyente se le va a ver en el tiempo ese testimonio de su confianza en el Dios de la Biblia porque permanece en Él. Y eso es verdad. Tan verdad como que el monte de Sión sigue ahí y que no se mueve. Miren por favor lo que dice el Salmo 73, esta exclamación del salmista. Salmo 73, versículo 25, noten lo que dice ahí. Dice lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nota por favor que aquí está el creyente que tiene su corazón en el trono de Dios. Eso es por fe. Pero a la vez es alguien que está plantado en la tierra. Tiene prioridad en la tierra. ¿Cuál es su prioridad? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahí está ese creyente que entiende que hay un Dios soberano que gobierna todo, que debe tener la pauta para la vida de cada mamá cristiana. Y observen que aquí hay alguien que no niega la prueba, no la niega, que sabe que la vida cristiana se pasa dificultades, porque en el versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, aquí está la prueba. Alguien que es consciente que ciertamente va a pasar circunstancias en la vida en Cristo. Pero a su vez noten ahora la declaración de confianza en Dios en medio de esa prueba. Dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí está el creyente, como hemos leído en el Salmo, inamovible. Sí, vienen pruebas, sí, hay desafíos, ¿no, querida mamá? Ciertamente, independientemente del momento de madre que estás teniendo, quizá empezando, quizá los hijos ya son jóvenes, quizá ya salieron de casa, se han casado, quizá ya eres abuela, pero que tú puedes ser parte de esto que dice la Biblia, ¿no es cierto? Una declaración de confianza en el Dios de la Biblia, y esa es la mujer que permanece para siempre. Veamos una definición de confiar en Dios muy sencilla, va a aparecer en la pantalla. Ahí está el autor y también el libro donde se extrae esto. Dice: confiar en Dios es descansar en la soberanía, la sabiduría y el amor de Dios, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Ahora, esto es fácil leerlo, ¿no? Uno lee la definición, la cosa es vivirlo, ¿no es cierto? La cosa es vivirlo cuando ahí estamos en las tareas de ser madre, en los desafíos que nadie te los tiene que contar porque tú los experimentas. Ahí es la cosa, ¿no es cierto? Descansar y confiar en Dios, en su soberanía, sabiduría y el amor de Dios. Y es que la confianza en Dios, querida hermana, es esencial para la vida en Cristo. Es esencial. No podemos andar en los desafíos diarios si no estamos confiando en Dios. Tan igual como el pueblo de Dios que en el post-exilio había ingresado a Jerusalén y en medio de todas las pruebas que habían experimentado, ellos podían ver el testimonio de ese Dios que había puesto alrededor montes, como vamos a verlo a continuación, y que esos montes eran el testimonio del cuidado de Dios a su pueblo, que ahora tenía que tomar fuerzas en el Señor y ser desafiados en el Señor y confiar en el Señor, que al retornar
tenían que levantar a Jerusalén, porque el monte de Sión no se mueve y permanece para siempre. Cuando vamos a Proverbios 3:5, proverbio tan conocido, miren lo esencial que es confiar en Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿cierto? Ahora, aquí habría que detenernos un poco y evaluar hasta qué punto nuestra prudencia es la que va tomando la delantera o es fiarnos del Señor. Cuando la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, es por supuesto fiarnos de la palabra del Dios de la palabra. Y también agrega, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él va guiándote, encaminándote. Cuando te das cuenta que hay detalles en tu vida familiar, en la crianza de hijos, en la relación matrimonial, en aspectos que tienes que hacer ciertos giros y que Dios tiene que ayudarte. Pero esto parte de lo esencial que es confiar en el Señor. Y nota por favor aquí que entonces la confianza es esencial. Ahora, si tú quisieras tener una varita mágica para cambiar las cosas a tu medida, eso no sería confiar en Dios, eso sería querer manejar a Dios. Y de eso no se trata la confianza, como hemos visto, ¿no es cierto? De eso no se trata descansar en la soberanía y en la providencia de Dios. Pero nota también de que la confianza no es solo esencial, porque alguien podría decir, bueno, es esencial, pero algunos días no la voy a considerar. Sino que vamos a notar ahora de que la confianza en Dios también es un mandamiento de Dios. Dios lo ha mandado, lo ha puesto en las Escrituras para nuestras vidas. Observa ahora, por ejemplo, el Salmo 37, versículo 3. Mira el mandato, es claro. Dice, confía en Jehová. Es un mandamiento. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ciertamente verás el fruto de lo que Dios te va guiando y en el tiempo verás el fruto de eso. Mira Isaías 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Tienes luchas en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos? Nótalo nuevamente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en recordar la palabra de Dios, porque en ti ha confiado. ¿Y qué hay que hacer si estamos confiando en Dios? Mira el mandamiento, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué hay que hacer si estás confiando en Dios? Seguir confiando en el Señor. Confiar en Jehová perpetuamente. El Señor nos manda a confiar en Él, a confiar en el Dios de la palabra. Y por cierto, bajo el mandamiento de Dios tiene que haber una respuesta en nuestra parte. Y la respuesta la encontramos en el Salmo 91, en los primeros 2 versículos, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bendición, ¿no? Qué tremendo que en el día a día, ese es por fe. Por cierto, no vemos a Dios, no lo sentimos a Dios, pero esto hay que creerlo. En las batallas que tienes como mamá, quizá hay algo en esta mañana que carga tu corazón y que tú estás anhelando y orando profundamente para que eso suceda, ¿no es cierto? Y ten en cuenta que el Dios omnipotente está allí contigo. Es la presencia garantizada de Dios. Pero miren la respuesta que se da acá. Ciertamente Dios es omnipotente y acá está la respuesta. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En quien confiaré, ¿no es cierto? Es decir, hay una declaración de confianza en aquel Dios que me manda a confiar en Él. Y en el Salmo 125, en el verso 2, dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está, nótalo. Esa es la presencia de Dios garantizada. Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hay una
amorosa seguridad en Dios para todos los que confían en Él. Así como Jerusalén tiene montes alrededor, de igual manera Dios guarda de manera sobrenatural a cada uno de sus hijos que han puesto su confianza en Él. Lo que quiere decir de que la presencia de Dios está garantizada. Tú y yo ni siquiera tenemos que decirle, Señor, estate aquí. Porque está garantizada por Él mismo. Tú y yo tenemos que creer eso que Dios ha puesto en su palabra. Totalmente garantizada su presencia a lo largo de los años de la vida de una mamá. Un amigo, un pastor, conocí a un amigo el año pasado, un pastor en Chiclayo, y saliendo a tomar algo, un café, resulta que él comenzó a contarme de su mamá y me lo contaba de manera tan emocionado que yo me prendí con el testimonio de este pastor. Y me hablaba acerca de la manera en que su mamá los había llevado a Cristo a lo largo de los años, los había educado en el Señor. Y ahora la mamá tenía 107 años y todavía de buena madera, ¿no es cierto? Y estaba ahí la mamá. Tenía dificultades con la vista, ya no podía caminar, pero los hijitos de 60 y tantos, 70 y tantos años, los hijitos, ¿no es cierto? Cuando iban a visitar a la mamá, esa mujer de fe, en esa declaración de lo que él me contaba, una mujer que a lo largo de los años, con tantas pruebas, dificultades y batallas, ¿no es cierto?, había aprendido a descansar en su Señor. Cuando están los hijos ahí, esta mujer pasa revista, ¿no es cierto? Y al hijito de 60 y tantos años, comienza a decir esta mujer, ¿estás leyendo tu Biblia? ¡Wow! ¿Mis nietos cómo están? ¿Están en el Señor? ¡Wow! ¡Qué linda mamá! Emocionante. Esa mujer de fe. Al otro hijo mayor, este pastor era uno de los menores y él tiene 60 y tantos años. Era de los menores. La mamá le decía si mi hija, se refería a la nuera, ¿están yendo a la iglesia? ¿Están perseverando al Señor? Al pastor, que tiene años pastoreando. Esa mujer le preguntaba, ¿y estás enseñando la palabra de Dios? Una mujer de confianza en el Señor. Y que a lo largo de los años, los hijos pueden ver que ella permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es una mujer que ha confiado en el Señor, ha tenido 1000 batallas. Y en esa confianza en el Señor se ve en el tiempo la manera que Dios ha trabajado en su vida y que es el testimonio de lo que estamos leyendo aquí en este Salmo 125. La presencia de Dios está garantizada a todos los que confían en Él. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Cristo en todos los desafíos que tienes como mujer y como mamá creyente en el Señor. En primer lugar, nota la presencia de Dios garantizada. Pero en segundo lugar, veamos ahora la protección de Dios otorgada. Y veamos ahora el versículo 3 que dice así, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y creo que, sin lugar a dudas, uno de los mayores anhelos de una mamá cristiana es que sus hijos estén caminando en el Señor. Esa será su oración, esa será su labor, ese será su esfuerzo, esa será su preocupación, sus desvelos, esas serán sus lágrimas, clamando al Señor por los suyos para que el fruto del vientre que Dios le concedió puedan seguir los pasos del Salvador. Ahora, al mismo tiempo, una mujer que va madurando en Cristo va asimilando también que aunque ella pone todo su empeño, todo su esfuerzo, su oración, su labor para que los suyos estén en Cristo, entiende también que todo esto es posible por la obra sobrenatural del Señor en la vida de cada uno de sus hijos y que esto es lo que marca la pauta para que ella pueda reposar
en ese Dios soberano que actúa de la manera que Él quiere en la vida de los suyos. El texto dice acá, aplicándolo a la familia, ¿no es cierto? Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Aquí los justos son los creyentes, los salvos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, ¿no es cierto? Yo sé que hay familias que aún sus hijos no son creyentes y que han discernido eso, que aún no son creyentes. Y gloria a Dios por esto, porque son padres que pueden discernir que aún falta que una hija, un hijo venga al conocimiento de la verdad. Si es así, no te desalientes. Si es así, no te estanques. Si es así, no te culpes. Si es así, tienes que seguir orando. Si es así, tienes que ir para adelante. Si es así, tienes que seguir proclamando de Cristo. Y si es así, tienes que confiar en la obra única de Dios. Y mientras esperas que Dios obre poderosamente, una madre piadosa va a proteger a los creyentes del hogar. Porque la Biblia dice, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Es decir, los creyentes en ese hogar, los que son salvos, tienen que perseverar en la vida en Cristo. Se tiene que promover la vida de santidad allí. De tal manera que los justos, los creyentes, no extiendan sus manos a la iniquidad. El hogar no puede ir al ritmo de el hijo, la hija, incrédulo o incrédula. No puede ir al ritmo de ellos. Tiene que ir al ritmo de la verdad de la palabra de Dios. Donde una mujer creyente tiene que ser el modelo de conducta en ese hogar. Y no sueltes esto, no lo sueltes, no lo dejes de lado, no lo desestimes. No simplemente lo vivas y no es parte de esa agenda prioritaria que debe haber en tu hogar. Pacientemente tienes que esperar al Señor, pero en tu hogar tú tienes que esforzarte para que los que son creyentes puedan vivir para el Señor y no intentes equilibrar si alguien no lo es. No intentes equilibrar para de alguna manera darle un sentido de equilibrio al hogar, pero no puedes equilibrar lo que no debes permitir en tu hogar. Pero pensemos también, aplicándolo de otra manera, es que la oración y la labor de una mamá es cuidar a los suyos de un mundo que atrapa y un mundo que engaña. El texto dice lo siguiente, ¿no es cierto? Como hemos leído acá, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. De tal manera que una mamá creyente tiene que trabajar y esforzarse para que un mundo que engaña, y engaña sutilmente, no gane a los tuyos. Hacia el mundo, justamente. ¿Por qué? Porque es la heredad de los justos. Dios te ha dado esa familia, Dios te ha dado ese fruto del vientre. Tienes que trabajar por ellos, tienes que esforzarte por ellos y tienes que adelantarte, si tus hijos son pequeños aún, adelantarte para que el mundo no los seduzca, y tienes que hacerlo por una razón bíblica, porque los tuyos también son pecadores y necesitan del Señor y del cuidado tuyo para proteger esa heredad que Dios te la ha entregado en tus propias manos. Para que la vara de impiedad esté fuera de tu heredad. Si tú dejas algunos espacios, es posible que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Y esto se te va a ir de las manos, porque resulta que no has mantenido el control confiando en Dios, y no has orado y no has puesto ciertos límites y pautas en tu hogar, y finalmente se te fue de las manos. Cuando, querida mamá, no dejes que el mundo arrebate lo que Dios te ha dado. Tienes que luchar por eso. No dejes que el mundo arrebate lo que Dios te ha entregado, amada mamá. Mira lo que dice el Salmo 144, versículo 12. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, ¿no es cierto? Ahí está el cuidado de los hijos, como cuando uno puede cuidar una planta y ver todo el proceso del crecimiento y los detalles que tiene que haber, los 1000 detalles.
a quienes les gusta cuidar plantas. Yo, hermano, me ponen un cactus y se muere, ¿no es cierto? Pero hay quienes les gusta cuidar plantas y entiendo bien que hay un proceso, hay un cuidado ahí, ¿no es cierto? Hay un trabajo de cada detalle. Así hay que cuidar a los hijos. ¿Para qué? Para que sean plantas, como plantas crecidas en su juventud. Pero también dice, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Y esto demanda esculpir con cada detalle de lo que Dios quiere formar en la vida de una hija. Pero no es bajo nuestro modelo, es bajo el modelo de la palabra de Dios. Los detalles de cómo debe ser el corazón de una hija nos lo da las Escrituras, la palabra de Dios, y en cada golpeteo, donde uno va esculpiendo, ¿no es cierto?, tiene que estar las Escrituras para formar el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. Esto es imposible, amado hermano y amada hermana. Es imposible a no ser que la protección de Dios esté presente en el hogar y mi heredad sea encaminada hacia el Señor. Nótalo, en segundo lugar, la protección de Dios otorgada. Pero en tercer lugar, veamos la petición a Dios entregada. Mira el versículo 4 ahora. Dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos. Los buenos aquí son los salvos por la gracia de Dios. Y mira que hay un clamor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el clamor? Haz bien, oh Jehová. Detrás de esta oración está el ruego, la súplica, aplicándolo ahora a una madre creyente que ha aprendido a hacer el bien y clama por esto. Es una creyente que sabe que aunque ella pueda hacer el bien, lo que ella haga es limitado, es de corto plazo. Pero en cambio, lo que hace el Señor en la vida de una persona es distinto. Porque lo que hace el Señor en la vida de una persona es sobreabundantemente mayor que lo que Dios hace en el corazón de una persona. Es el clamor de una mujer que dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos de corazón. Nuevamente se destaca a los redimidos, a los salvos. Y eso tiene que ser muy notorio en la vida de una mamá. Son los rectos de corazón, escúchalo bien, a la luz del Evangelio. Son los rectos del corazón a la luz del Evangelio, no a mi lista de 10 normas que tengo en mi hogar, sino a la luz del Evangelio. Y una madre trabaja incansablemente para que esa oración se cumpla en los suyos. Pero mira ahora el versículo 5, como que hay un giro acá. Dice, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Aquí están los inconversos, no han abrazado el Evangelio. Habrá consecuencias, por cierto, si alguien no se convierte a Cristo. Una mamá creyente entiende de que no puede ir en contra de los principios de la palabra de Dios, de las leyes espirituales que Dios ha puesto en su palabra, y aunque haya congoja en el corazón por una hija o un hijo que aún no abraza el Evangelio, esa mamá no se detiene en clamar por la paz en su hogar. Porque mira cómo termina el Salmo. Dice, paz sea sobre Israel. Señor, obra, trae tu paz, derrama tu gracia sobre, pon el nombre de quien sabes que necesita de Cristo. Paz sea sobre, pon el nombre de un hijo, una hija, a la cual estás clamando, estás rogando, estás suplicando. Está diciendo el Señor, obra en su vida, obra en su corazón. Sí, viene a la iglesia, es pequeñito, pequeñita, aún no es de Cristo, no se ha convertido a Cristo. Sí, entiende historias de la Biblia, pero aún no es salvo, no es salva. Sí, ya creció, estuvo aquí, ya no está. Señor, obra, salvación, trae paz sobre la vida de, pon ahí el nombre de una hija, de un hijo. Que se consagren a ti. Ayúdales a que puedan avanzar en Cristo, que se conviertan a ti si no son salvos, que puedan vivir para ti. Guárdalos, Señor, en su niñez, cuídalos en su juventud, que puedan perseverar en su adultez. Paz sea sobre, pon el nombre de quien sabes que tienes que ponerlo ahí. Y mira que sea cual sea el momento de vida que estés teniendo, sea una mamá primeriza, o ya los hijos han crecido un poco, o ya sean adultos,
Hay que entender que esta paz de Dios inicia cuando una persona tiene paz con el Señor Jesucristo. Y que la paz que tú oras por los tuyos tiene que empezar en tu propia vida. Como mujer, como mamá, tiene que empezar esa relación personal con el Señor Jesucristo cuando alguien reconoce que necesita de un Salvador, arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo y empezar la vida con el Señor. Esta es la petición de una mamá piadosa. Está aprendiendo a avanzar en sus propias cargas, sus propias necesidades, no lo sabe todo, no lo domina todo, no tienes que dominar todo, ni saberlo todo, tienes que avanzar en Cristo y ahí Dios te va a ir guiando. No se quede estancada en el pasado, mira hacia el futuro, sabe que hacia adelante es el Señor quien tiene planes perfectos para su vida y que es la mujer virtuosa que destaca Proverbios, ¿recuerdas? En Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. La mujer que honra y vive para el Señor.